Muy buenos días a los distinguidos miembros de la prensa. Estamos a sus respetables órdenes. Por si tienen alguna pregunta, alguna duda de la actividad que tuvimos el día de hoy, me acompaña el señor Ministro de Economía, secretario privado y el secretario particular. Así que estamos a las respetables órdenes de ustedes. Fernando Quiñones, del diario Siglo XXI. Señor vicepresidente, ¿cómo van a hacer la readecuación del presupuesto para poder operar en estos meses, dado que la recaudación pues todavía no está levantando como se quisiera? Bueno, nosotros, como ustedes escucharon en la intervención del señor Ministro de Finanzas, está tratando de solicitar esta aprobación de la ley en el Congreso para poder financiar los puntos que se dejaron con algunas falencias. Nosotros en el presupuesto general lo que estamos tratando es readecuar, tanto en los ministerios como en la presidencia y la vicepresidencia, los recursos que tenemos para funcionar con lo que tenemos y esperar que la recaudación, la población guatemalteca también tome conciencia de que tienen que pagar sus impuestos y contribuir de manera adecuada para poder salir adelante en este primer trimestre. ¿Qué tal? Buenos días, vicepresidente. Buenos días, ministro. Dos consultas. En primer lugar, tal vez si nos pudiera compartir usted su opinión respecto a la situación de la política que tiene la bancada FCN de puertas abiertas a diputados tránsfugas, a manera de su postura, ¿verdad?, como vicepresidente. Y también, vicepresidente, si nos pudiera informar si usted desde su puesto ya ha realizado alguna auditoría a la gestión de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y si a este respecto ha encontrado ciertas anomalías que nos pudiera compartir. Muchas gracias. Sí, bien, en torno al FCN, yo les he dicho que fue una situación de falta de buena comunicación con la presidencia. Tomaron decisiones de una manera inconsulta y ellos tienen su propia agenda en el Congreso. Nosotros hemos sido democráticos y a pesar de que un partido político debe funcionar a través de las reglas que el Comité Ejecutivo diga, en este momento se trascendió ese proceso y ellos han tomado algunas decisiones buscando la viabilidad de poder funcionar, porque ustedes comprenderán que también nosotros con los pocos diputados que teníamos era tremendamente complicado, no hubo tranzas de ninguna naturaleza, no se quedó en ninguna comisión, así es de que nosotros en la presidencia con el presidente Jimmy Morales estábamos sin conocimiento de lo que estaba sucediendo en el Congreso. La pregunta que me hizo ¿cuál fue la? Si habían hecho alguna auditoría a la gestión de la ex vicepresidenta. Nosotros estamos en las auditorías correspondientes, ¿verdad? Estamos analizando todo el proceso que se dio. Como ustedes comprenden, la Comisión de Transparencia desapareció en el gobierno de transición y nosotros conformamos un nuevo ente que es de alto nivel, pero va a haber una comisión de transparencia de cada uno de los estamentos que la componemos para que le dé seguimiento a todas estas auditorías, a todos los procesos y las cosas anómalas que se encuentren. De momento no les podría yo decir porque estamos en ese proceso. Vicepresidente, buenos días. Un poco siguiendo lo del transfugismo en el Congreso de la República, el presidente dijo que hay una separación. Sin embargo, se sabe que ayer el presidente y parte del equipo del Ejecutivo se reunieron con 3 diputados de 2 bancadas del Congreso de la República que tienen intención de sumarse a FCN Nación. ¿Cuál es su respuesta a esto? Yo también he tenido algunas reuniones con algunos grupos de diputados y lo que les he dicho que ellos deben trabajar por el bien de Guatemala. No necesitan estar adscritos a la bancada de gobierno, porque realmente si quieren desarrollar un proyecto legislativo que vaya en mejoras para las condiciones del país, desde cualquier punto donde estén van a trabajar con transparencia y tendrán que demostrar que tienen que hacer las cosas mejor por el país. Yo eso es lo que veo. Indudablemente nosotros también tenemos la potestad de reunirnos con cualquier bancada y se pueden discutir muchos temas y lo hemos hecho de forma abierta. No sé si esta reunión que usted me está diciendo, ustedes tuvieron conocimiento de ella, porque no hemos ocultado absolutamente nada, por el contrario, seguimos con las puertas abiertas para que cualquier bancada
pueda dialogar con nosotros, y yo le he pedido a las bancadas independientes que se sumen al trabajo y a la labor transparente del Congreso para poder trascender y mejorar las condiciones del país. En otro tema, ¿va a haber alguna instrucción por parte del Ejecutivo por el caso de Perenco? Ayer se hizo una denuncia por parte del ministro de Ambiente de que esta empresa está trabajando sin el estudio ambiental. Recordemos que ya una vez hubo pues escándalo por el tema Perenco en el país. Entonces, en ese sentido, le quiero preguntar si hay alguna instrucción para el ministro de Ambiente en este caso, o desde el Ejecutivo se va a hacer algo respecto a este caso. Como ustedes se enteraron por los medios mismos de comunicación, que el señor ministro ya presentó en el gabinete el día lunes esta situación y dijo que iba a proceder conforme a la ley para que no se siguiera actuando al margen de la ley, y que si hay condicionantes que deben de frenar el proceso de Perenco, que él lo iba a tramitar. Vicepresidente, buenos días. Quisiera saber cuál es la postura del Ejecutivo en cuanto a las demandas que presenta hoy Codeca y Senoc en cuanto a la nacionalización de la energía eléctrica y otro tipo de demandas que ellos van a presentar un pliego de peticiones precisamente al Ejecutivo. ¿Cuál es la postura directamente? Bueno, como ustedes comprenderán, nosotros nos estamos enterando de la marcha del día de hoy y estamos abiertos a dialogar con todos los sectores. Yo creo que cada inquietud que surja de la sociedad guatemalteca debe ser analizada y puesta a discusión de los diferentes estamentos del Estado. Nosotros estamos convocando al gran diálogo nacional. Ya tenemos al equipo, el ciudadano Rocael Cardona se va a hacer cargo de la conflictividad del país y de convocar a ese gran diálogo nacional, y creemos que ahí deben de confluir estos problemas que son de trascendencia para el Estado de Guatemala. Creo que si nosotros nos ponemos de acuerdo, las cosas pueden caminar mejor, y aquí las puertas abiertas para estos sectores para analizar las propuestas que ellos traen. ¿Va a dialogar hoy con los manifestantes que están en diferentes puntos de la ciudad? ¿Va a recibirlos como lo hizo el presidente Jimmy Morales con los representantes de magisterio? Sí, ellos habían solicitado que estuviera el presidente y mi persona, pero el presidente hoy va a ir a supervisar las obras que se iniciaron en la carretera de Champerico, y yo los voy a atender si así lo solicitan. Vicepresidente, buenos días. Si nos pudiera indicar más o menos lo que usted opina sobre las perspectivas económicas que el presidente interino del Banco de Guatemala pues expuso el día de hoy, ¿cómo usted aprecia esas cifras? Y también su opinión respecto a, por ejemplo, ahorita las maquilas tienen que volver a pagar impuestos porque ya se les caducó, ¿verdad? Entonces, si esto entonces elevaría la recaudación de cierta manera, ¿y qué opinan al respecto de eso? Bueno, yo voy a dejar al señor ministro de Economía, que es uno de los expertos en el tema, para que les comente lo que platicamos el día de hoy. Gracias, vicepresidente. Buenos días. Efectivamente, hoy tuvimos la primera reunión de Gabinete Económico del año, y como ustedes pudieron ver, los indicadores que estaba presentando el presidente del Banco de Guatemala en funciones nos muestra en términos generales que la economía del país para este año sigue creciendo. El año pasado creció un 4% y para este año se espera entre 3.1 y 3.9. Esto en términos generales es positivo para el país. Veíamos que la mayoría de indicadores todos son favorables, el sector financiero, el crecimiento de algunos sectores económicos en particular. Entonces, para nosotros eso es muy bueno. Sin embargo, conversábamos en el gabinete de qué medidas debemos tomar para que el crecimiento pueda ser mayor. Y no solamente el crecimiento, sino que también el crecimiento cómo impacta en la recaudación y obviamente en el empleo y en el bienestar de la población. Y lo otro sobre la situación de maquilas, como se le conoce comúnmente, pero el Ministerio de Economía ha estado impulsando la aprobación de la iniciativa en este momento 5007, la ley para la conservación del empleo. Esta es una reforma al decreto 2989 y 6589, y lo que nosotros pretendemos con esto es darle certeza jurídica
a las empresas, tanto guatemaltecas como extranjeras, que están ya operando en el país, del sector particularmente de confección, de vestuario, y también de algunos servicios relacionados con tecnologías de información como Contact Center y BPOs. Esa es nuestra prioridad en el sentido de que las empresas permanezcan y que se puedan conservar los empleos que ya se tienen en Guatemala. Hemos estado viendo en los medios también la necesidad de empleo que hay, altísima, ha estado creciendo mucho la demanda. Entonces yo creo que esta ley puede venir a facilitar las inversiones en el país, pero también y particularmente la conservación del empleo. Buenos días, señor vicepresidente. Ayer en el Congreso de la República se envía nuevamente a una comisión la iniciativa que busca dar vida a la ley de la juventud. Esta pues ha generado cierta división por parte de algunos sectores, unos de acuerdo y otros en contra, en relación a la facilitación o acceso a anticonceptivos modernos y pues también que podría propiciar el aborto o la aceptación del aborto en nuestro país. ¿Cuál es su opinión al respecto de ser aprobada esta ley, vicepresidente? Bueno, yo creo que estos temas tan importantes como es la educación sexual, el uso de anticonceptivos, tal y como lo están planteando, pues es de suma importancia analizarlo porque es parte de un proceso que ha vivido la sociedad guatemalteca. Aquí ustedes saben que una familia, la señora de una familia tiene hasta 9 embarazos, de los cuales logra muy pocos frutos porque los problemas de falta de alimentos, los problemas de pobreza. Entonces, una ley de esta naturaleza creo que se hace necesaria en este momento, de ver todas esas problemáticas que existen e incluso de una planificación familiar que verdaderamente tuviera un impacto positivo sin que hubiesen condicionantes para la planificación familiar que conlleven a términos como sucedió en el pasado, que de forma inconsulta vinieron a ser anticoncepción en muchas mujeres y que provocaron daño a la población guatemalteca. Yo creo que lo mejor es abrir esa ley, discutirla a profundidad y yo creo que puede traer muchos beneficios a la sociedad guatemalteca. También un aspecto que incluye, que es incrementar el impuesto al ISR en un 1%. ¿Cuál sería su opinión, vicepresidente? Bueno, nosotros en lo particular con el señor presidente hablamos de que no se iban a aumentar los impuestos hasta no hacer un análisis profundo y ver un pacto fiscal que verdaderamente represente una evolución a las necesidades del pueblo de Guatemala. Nosotros dijimos que no a los impuestos, hay que ver cómo se va a aumentar ese impuesto en la ley y para eso están los expertos, está el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas, que en su momento tendrán que emitir una opinión al respecto. No sé si quieres decir algo. Sí, y solamente reiterar lo que manifestaba el ministro de Finanzas Públicas en este sentido, que es indispensable hacer una evaluación de cómo recaudar esta propuesta si surgiera y también que se mantenga en función de las políticas que vaya definiendo el Ministerio de Finanzas. Por supuesto, el Congreso está en la potestad y es el único que puede aprobar nuevos impuestos, pero nosotros vemos muy importante la coordinación con el Ministerio de Finanzas en función de las políticas de recaudación. Muchas gracias, señor vicepresidente, señor ministro. Muchas gracias a todos, jóvenes. Feliz día. Gracias, permiso.